En el corazón de Estambul, donde las luces del Bósforo reflejan los recuerdos del pasado y los deseos del presente, nace una historia marcada por la pasión, el sacrificio y el poder redentor del amor. Recuerda el amor, Acatrla, nos invita a un viaje emocional donde dos almas destinadas a encontrarse luchan contra el tiempo, los secretos familiares y las heridas que la vida les dejó. Asia, una joven soñadora que intenta reconstruir su vida tras una pérdida dolorosa, conoce a Kerem, un hombre misterioso que carga con un pasado que prefiere olvidar. Lo que comienza como un encuentro casual pronto se transforma en un vínculo profundo, lleno de emociones intensas y decisiones imposibles. A través de miradas, silencios y verdades ocultas, la serie revela cómo el amor puede sanar lo que parecía roto y cómo el destino, aunque cruel, siempre deja una puerta abierta para la esperanza. En esta historia, el recuerdo no es solo memoria, sino también promesa, un hilo invisible que conecta el ayer con el mañana y demuestra que, aunque la vida cambie, los sentimientos verdaderos nunca se olvidan. Varias de estas series estarán disponibles aquí en el canal, completamente dobladas al español, a partir del próximo mes. Así que suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún episodio. En una mañana lluviosa en Estambul, los caminos de Asia y Kerem se cruzan de una manera inesperada, marcando el inicio de una historia que ninguno de los dos imaginaba. Asia, una joven que intenta dejar atrás un pasado lleno de decepciones, trabaja en una pequeña librería del barrio antiguo, donde los libros se convierten en su refugio y su escape del mundo. Kerem, por otro lado, es un hombre de negocios que regresa a Turquía después de varios años en el extranjero, buscando redimirse de errores que lo persiguen y reconstruir los lazos rotos con su familia. Su encuentro ocurre por casualidad, cuando Kerem entra a la librería buscando un libro que perteneció a su madre, sin saber que ese gesto lo conectará con alguien que cambiará su vida para siempre. Desde el primer intercambio de miradas, una tensión emocional comienza a crecer entre ellos, una mezcla de curiosidad, nostalgia y algo que ninguno de los dos puede explicar. A medida que pasan los días, sus encuentros se vuelven más frecuentes y las conversaciones más profundas, revelando que ambos comparten un mismo sentimiento de vacío interior y una necesidad silenciosa de volver a creer en el amor. Estambul, con su atmósfera mágica y melancólica, se convierte en el escenario perfecto para esta conexión naciente, donde los sonidos de la ciudad, el olor del café recién hecho y la lluvia sobre los tejados parecen acompañar cada paso de su historia. Sin embargo, bajo la aparente calma se esconden secretos que pronto saldrán a la luz, recordándoles que el amor no siempre llega en el momento adecuado ni bajo las circunstancias ideales. Kerem guarda un pasado oscuro relacionado con una traición familiar, mientras Asia lucha contra los fantasmas de una pérdida que aún no ha superado. Aún así, el destino parece decidido a unirlos, como si el universo se empeñara en darles una nueva oportunidad para sanar. Cada encuentro entre ellos deja huellas más profundas, cada palabra se convierte en una promesa no dicha, y cada mirada refleja un deseo reprimido que crece con fuerza. Aunque ambos intentan resistirse, el amor empieza a florecer lentamente, trayendo consigo tanto esperanza como peligro. En esta primera parte, el espectador es testigo del nacimiento de una historia que combina la dulzura de un amor inesperado con la sombra del pasado que amenaza con destruirlo todo, dando inicio a un viaje donde recordar el amor será, al mismo tiempo, su salvación y su condena. Con el paso de los días, la conexión entre Asia y Kerem se vuelve más fuerte, pero también más peligrosa. Detrás de las sonrisas y las conversaciones sinceras se esconden verdades que ninguno de los dos está preparado para enfrentar. Kerem comienza a mostrar un lado más reservado y silencioso, un reflejo del peso que lleva sobre sus hombros. Su regreso a Estambul no fue casualidad, está vinculado a un asunto familiar que la atormenta desde hace años, una traición que destruyó a su padre y lo obligó a marcharse del país buscando redención. Asia, sin saberlo, se encuentra en medio de ese pasado turbulento, pues su familia guarda una conexión directa con la caída del negocio de los padres de Kerem, algo que él aún ignora. Cada gesto de cariño entre ellos se ve teñido por la sombra de una verdad que podría separarlos para siempre. Mientras tanto, los recuerdos del pasado regresan con fuerza, despertando emociones que Kerem había enterrado. Viejas amistades y enemigos olvidados reaparecen, trayendo consigo secretos que amenazan con salir a la luz. Asia percibe que algo cambia en su comportamiento. Sus ausencias se vuelven más frecuentes, su mirada más distante, y aunque él intenta protegerla del dolor, su silencio se convierte en una barrera difícil de atravesar. Por su parte, Asia también enfrenta sus propios fantasmas. Aún no ha logrado superar la pérdida de su prometido en un accidente que marcó su vida y la dejó temerosa de volver a amar. Sin embargo, el cariño sincero de Kerem empieza a romper lentamente el muro que ella construyó para protegerse. Ambos están unidos por un mismo sentimiento de culpa y necesidad de perdón, pero el destino, siempre caprichoso, les guarda una sorpresa amarga.
Una noche, mientras revisa antiguos documentos de su padre, Kerem descubre un nombre que lo deja helado, el apellido de Asia. La verdad comienza a revelarse como una herida abierta, y el amor que parecía una nueva oportunidad empieza a tambalear. La serie nos muestra cómo el pasado puede regresar cuando menos se espera, como la verdad, aunque necesaria, puede causar más dolor que la mentira. Entre cartas olvidadas, fotografías y secretos enterrados, el espectador comprende que nada en la vida de los protagonistas ha sido casual, que cada encuentro y cada decisión formaban parte de un destino escrito mucho antes de que ellos se conocieran. Estambul vuelve a ser testigo silencioso de una historia en la que el amor se enfrenta a la traición, la verdad al miedo, y donde recordar el amor será la única forma de sobrevivir al peso del pasado. En Estambul, donde cada calle parece guardar una historia y cada mirada esconde una decisión, Asia y Kerem empiezan a sentir el peso de la verdad como una marea que sube sin avisar. Lo que al principio fue curiosidad y consuelo mutuo comienza a transformarse en conflicto íntimo cuando la revelación del apellido compartido irrumpe como una grieta en el terreno más firme de sus sentimientos. Asia, que hasta entonces buscaba en Kerem un respiro tras la pérdida que la dejó rota, ahora se enfrenta a la posibilidad de que su propia familia esté ligada al origen de la herida que persigue a Kerem. La sospecha siembra dudas en su corazón y la obliga a preguntarse si su deseo de amar es una valentía limpia o una complicidad con un pasado oscuro. Kerem, por su parte, vive una batalla interior entre la necesidad de conocer la verdad y el temor de que esa verdad destruya lo que ha comenzado a sanar. Cada vez que mira hacia reconoce en ella una ternura que lo calma y al mismo tiempo una responsabilidad que la atormenta porque la historia de su familia le exige acciones que pueden herirla. Ambos intentan seguir, dialogan, se buscan, pero el conocimiento incompleto actúa como un cuchillo invisible. Conversaciones que antes eran sinceras se vuelven medidas, gestos que antes eran espontáneos ahora se calculan, y la ciudad entera parece conspirar para recordarles que nadie escapa del pasado. Los lazos con amigos y parientes se tensan, aliados de antaño revelan ambiciones ocultas, personas que parecían neutrales muestran interés por el conflicto y la red de responsabilidades y deudas emocionales se extiende como una sombra que cambia las coordenadas de cada decisión. Asia descubre cartas viejas y testamentos de afectos que colocan a su familia en una posición ambigua, y la duda se convierte en un escenario donde el amor debe demostrar su fortaleza o sucumbir. Kerem recibe presiones desde afuera, socios que le recuerdan errores pasados, familiares que exigen justicia y enemigos que esperan el menor tropiezo para golpear. Esa suma de presiones lo empuja a cerrar su corazón como si protegerse a sí mismo fuera la única vía para evitar un daño mayor. Pero el amor no se rinde ante la estrategia, se manifiesta en pequeños gestos que desafían al destino. Un libro devuelto con una nota, una llamada a medianoche para preguntar por un dolor, una mano que se extiende sin condiciones. Esos gestos encienden dilemas morales intensos porque cada acto íntimo se convierte en una posible traición si el trasfondo no se aclara. En medio de todo, Asia se pregunta si debe revelar lo que sabe sobre los documentos antiguos o si automáticamente haría de Kerem un juez y de su propia familia la acusada. Teme que la verdad, en lugar de liberar, provoque un daño irreversible. Kerem, por su lado, fuerza sonrisas en reuniones sociales mientras por la espalda se urden estrategias para proteger su nombre y limpiar la memoria de su padre. Esa duplicidad lo aleja de Asia incluso cuando, en la intimidad, confiesa deseos de huir juntos a un lugar donde nadie conozca la historia que los persigue. Las tensiones se traducen en escenas de fuerte carga emocional, un almuerzo familiar que termina en silencio, un abrazo interrumpido por la llegada de una llamada inesperada, una discusión que pone sobre la mesa secretos que algunos creían enterrados. La traición, entendida no solo como acto de engaño sino también como el peso de las decisiones pasadas, aparece en rostros conocidos y en cartas que nunca fueron enviadas, y la confianza, frágil como cristal, necesita de actos sostenidos para volver a brillar. Mientras tanto, el espectador presencia la evolución de los personajes. Asia se endurece y muestra determinación para no ser utilizada como peón, pero también revela una vulnerabilidad que la humaniza y la acerca a la compasión. Kerem aprende que evadir la verdad solo multiplica la culpa y que la valentía implica abrirse a la posibilidad del perdón. En este capítulo, los corazones se dividen entre la exigencia de justicia y la urgencia de amor, entre la lealtad a la sangre y la lealtad a los sentimientos, y cada elección redefine alianzas, revela facetas ocultas y prepara el terreno para decisiones que tendrán consecuencias profundas en el rumbo de sus vidas. La tensión que se había instalado entre Asia y Kerem alcanza su punto más frágil cuando las verdades que ambos temían comienzan a salir a la superficie. Ninguno de los dos puede seguir fingiendo normalidad. El silencio pesa más que las palabras, y el pasado que los une empieza a invadir el presente con la fuerza de una tormenta. Asia se decide a enfrentar a su madre, buscando respuestas sobre los negocios que su familia mantuvo con el padre de Kerem. Descubre documentos, contratos y cartas que revelan que su padre, sin saberlo, fue utilizado por socios corruptos que destruyeron la reputación del padre de Kerem.
Esa revelación la llena de culpa y de impotencia, pero también de la necesidad de reparar lo que otros destruyeron. Por primera vez comprende que amar a Kerem no será posible sin exponer la verdad, aunque eso signifique perderlo. Kerem, por su parte, también se adentra en una investigación que lo conduce a un descubrimiento inesperado. Una de las personas que más confiaba está implicada en el fraude que arruinó a su familia. Su búsqueda de justicia se transforma en una lucha interna entre la razón y el corazón, entre la venganza que lo consume y el amor que intenta rescatarlo del abismo. Las calles de Estambul se vuelven el reflejo de su confusión, y cada rincón parece recordarle que la felicidad tiene siempre un precio. Asia y Kerem intentan reencontrarse, pero los malentendidos se multiplican. Rumores, manipulaciones y la intervención de terceros amenazan con separar definitivamente a la pareja. Una figura del pasado, un antiguo amigo de Kerem, regresa con intenciones dudosas, trayendo consigo información que podría cambiarlo todo. Este personaje ambiguo se convierte en el detonante de nuevos conflictos, provocando enfrentamientos directos entre los protagonistas y obligándolos a tomar decisiones precipitadas. La confianza se rompe, el amor se pone a prueba y las emociones se desbordan en un torbellino de lágrimas, reproches y verdades dolorosas. En medio de esa confusión, ambos comprenden que la verdad, por devastadora que sea, es el único camino hacia la libertad. Asia decide revelar toda la verdad públicamente, desafiando a su familia y enfrentando las consecuencias. Kerem, atrapado entre su sed de justicia y su amor por ella, debe elegir si puede perdonar o si la herida es demasiado profunda. La serie nos muestra cómo la verdad puede ser tanto una condena como una salvación, y cómo las sombras del pasado solo se disipan cuando uno se atreve a mirarlas de frente. En este capítulo, las mentiras dejan de ser sostenibles, los secretos se convierten en armas y los sentimientos se enfrentan a su prueba más dura. Asia y Kerem están a un paso de perderlo todo, pero también más cerca que nunca de descubrir lo que realmente significa recordar el amor. En esta intensa etapa de Recuerda el amor, Akatrla, los secretos ocultos durante años comienzan a salir a la luz, transformando por completo el destino de los protagonistas. Asia, que hasta ahora había intentado mantener la calma y la razón, descubre una verdad devastadora sobre su familia que altera todas sus certezas y la obliga a replantearse quiénes son realmente sus aliados. Emir, por su parte, enfrenta las consecuencias de sus decisiones pasadas y comprende que el precio del poder y del orgullo puede ser demasiado alto cuando lo que se pierde es el amor verdadero. La tensión entre ambos alcanza su punto más alto cuando viejas heridas resurgen y las palabras no dichas se convierten en muros invisibles que los separan. Sin embargo, entre la rabia y la tristeza, aún brilla una chispa de esperanza, un vínculo profundo que el tiempo y la distancia no han logrado destruir. A medida que las revelaciones se suceden, personajes secundarios también muestran sus verdaderas caras, revelando traiciones, manipulaciones y lealtades inesperadas. La serie se adentra en los dilemas morales y emocionales de cada uno, mostrando que el amor, cuando se enfrenta a la verdad, puede ser tanto un refugio como una condena. Asia se debate entre la necesidad de perdonar y el deseo de justicia, mientras Emir se ve obligado a decidir entre proteger su orgullo o luchar por el amor que aún late en su corazón. Estambul vuelve a ser testigo silencioso de sus encuentros y desencuentros, con sus calles iluminadas reflejando tanto la belleza como la oscuridad de sus almas. En este capítulo, cada escena está impregnada de tensión emocional, miradas que dicen más que 1000 palabras y silencios que duelen más que los gritos. La narrativa se vuelve más introspectiva, explorando la fragilidad humana y la inevitable conexión entre el pasado y el presente. Los secretos revelados no solo cambian el rumbo de la historia, sino que también ponen a prueba la capacidad de los personajes para amar sin condiciones, para confiar cuando todo parece perdido. Recuerda el amor. Akatrla muestra aquí su esencia más profunda, que recordar el amor no es solo revivir un sentimiento, sino enfrentarse a lo que fuimos, a lo que perdimos y a lo que aún deseamos recuperar. En esta parte, las decisiones de Asia y Emir marcarán el camino hacia el desenlace final, donde el amor, la verdad y la redención se unirán en un destino tan impredecible como apasionante. El final de Recuerda el amor, Akatrla, nos sumerge en una tormenta de emociones donde el amor, la redención y la verdad se enfrentan cara a cara. Asia y Emir llegan al punto decisivo de su historia, un momento en el que el pasado ya no puede ocultarse y el futuro depende de la fuerza de sus corazones. Después de tantas pruebas, mentiras y traiciones, ambos comprenden que el amor verdadero no se mide por la ausencia de errores, sino por la capacidad de perdonar y seguir adelante. Asia, más madura y decidida, enfrenta a quienes la manipularon, mostrando una fortaleza que nadie esperaba. Emir, por su parte, deja atrás el orgullo que lo había cegado y se entrega por completo a la verdad, dispuesto a perderlo todo con tal de no perderla a ella.
En medio de la confusión y el dolor, surge una última revelación que cambia para siempre la percepción de todo lo vivido, un secreto del pasado que conecta a sus familias de un modo inesperado, demostrando que el destino había tejido sus caminos mucho antes de que ellos se encontraran. La tensión alcanza su punto máximo en una escena cargada de silencio, lágrimas y miradas que lo dicen todo. Estambul, con su mezcla de luces doradas y sombras profundas, se convierte una vez más en testigo del amor que renace de las cenizas. Los personajes secundarios, que también han enfrentado sus propios dilemas, encuentran aquí sus desenlaces. Algunos hallan paz, otros quedan atrapados en las consecuencias de sus decisiones, recordando que la traición siempre deja heridas que el tiempo apenas puede curar. La serie cierra con una reflexión poderosa. El amor no siempre vence, pero siempre transforma. Asia y Emir aprenden que recordar el amor no significa aferrarse al pasado, sino reconocer que incluso el dolor puede ser una forma de crecimiento. La última escena muestra a ambos mirando el horizonte, sin palabras, dejando que el silencio hable por ellos. No hay promesas, solo comprensión, un lazo invisible que, aunque la vida los separe, permanecerá intacto en sus corazones. La música final acompaña la imagen de Estambul amaneciendo, simbolizando un nuevo comienzo, una esperanza que no desaparece aunque las heridas sigan abiertas. Recuerda el amor, Akatrla, culmina como una historia sobre la fragilidad humana, la fuerza del perdón y la inevitabilidad del destino. Un final que no busca la perfección, sino la verdad, recordándonos que amar, incluso con todo el sufrimiento que implica, siempre vale la pena. En un mundo donde las promesas se rompen y los recuerdos se desvanecen con el tiempo, recuerda el amor, Akatrla, nos deja una enseñanza profunda. El verdadero amor no necesita ser perfecto, solo necesita ser sincero. Esta historia nos ha mostrado que el corazón puede sanar incluso las heridas más profundas y que, a veces, recordar el amor es la única forma de seguir adelante. Asia y Kerem nos recordaron que el destino puede separar a las personas, pero nunca borrar lo que sienten. Sus miradas, sus silencios y sus decisiones quedarán grabados en la memoria de todos los que siguieron esta historia llena de pasión, sacrificio y esperanza. Porque cada capítulo fue una lección sobre el perdón, la lealtad y el poder de volver a empezar. Estambul, con su magia y melancolía, fue el escenario perfecto para este amor que desafió al tiempo y al dolor, demostrando que incluso después de la oscuridad, siempre amanece. Y si esta historia tocó tu corazón, no olvides dejar tu comentario, contarnos qué parte te emocionó más y, por supuesto, suscribirte al canal para seguir disfrutando de las mejores series turcas completamente dobladas al español. Recuerda que nuevas historias llenas de amor, traición y destino estarán disponibles aquí muy pronto. Así que activa la campanita y acompáñanos en el próximo viaje, donde cada emoción y cada lágrima valen la pena. Porque en el fondo, todos tenemos algo que recordar y alguien a quien amar.